En México, la gente está furiosa con el gobierno y hoy se debate si reducir el horario de trabajo hará que las empresas quiebren, si provocará inflación, devaluación y despidos masivos. Porque mientras unos dicen que reducir la jornada laboral es algo necesario para el trabajador, otros aseguran que esta reforma será la estocada final para miles de empresas. Menos horas y más vida o menos horas y más quiebras. Hoy, el país está dividido, porque hay trabajadores celebrando, empresarios dividiendo a la comunidad y el gobierno empujando para que esto avance sí o sí. Pero la pregunta es, ¿realmente reducir el horario de trabajo es catastrófico para México? Voy a analizar el caso completo desde la perspectiva del trabajador y del empresario para mostrarte que esta reforma no te la están contando como es y podría afectar tu salario, tu calidad de vida y el futuro económico del país. Hace unos días, la presidenta de México presentó una propuesta: reducir la jornada de 48 a 40 horas a la semana y otorgar 2 días de descanso obligatorio en lugar de uno a todos los trabajadores. La noticia hizo que trabajadores y sindicatos celebraran. México por fin se acerca a estándares internacionales. Más descanso, más vida. Pero de inmediato, las cámaras empresariales, pequeñas empresas y analistas económicos levantaron la mano para decir: momento, esto no es tan simple como lo están mencionando. Un trabajador que labora 8 horas de lunes a sábado solo descansa un día. Con la reforma, trabajaría igualmente 8 horas, pero de lunes a viernes, y por lo tanto 2 días de descanso seguido por ley. ¿Pero eso es un problema? Un negocio que abre las puertas de lunes a sábado y que tiene un solo trabajador, con la reforma tendría que contratar a otra persona para cubrir ese día extra, o sea, el sábado. Y aquí es donde los empresarios dicen: México no puede apegarse a los estándares internacionales sencillamente porque México no es Alemania, no es Japón y evidentemente no es Islandia. Aseguran que nuestra economía funciona con márgenes muy frágiles y con salarios bajos y con negocios que viven al día. Estos serían orillados a quebrar o a moverse a la informalidad. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo del 2025, el 55% de los trabajadores en México no tienen derechos laborales, ni seguro social, ni vivienda y ni siquiera se encuentran en la nómina. Pero del 45% que sí tiene prestaciones de ley, los patrones deben pagar aproximadamente un 40% extra en cargas laborales, principalmente en el pago de los impuestos referentes al trabajador. Entonces dicen, si las reglas exigen contratar más personal, el negocio tendrá que pagar más salarios, más impuestos, exactamente con los mismos ingresos. Y eso significaría menos margen y, en consecuencia, orillar al patrón a la informalidad o irse a la quiebra. Bueno, pues clarísimo, reducir horarios solo hará que las empresas mueran, ¿no? Así como lo explican, parece catástrofe segura, pero no te están diciendo toda la historia. Sí, la reforma obliga a contratar a más personas, pero si miles de negocios hacen exactamente lo mismo, ¿qué ocurriría? Exacto, se generarían más empleos. Esta persona que inicialmente no tenía ningún trabajo, ahora ya tiene ingresos porque ya trabaja, y ese ingreso se convertirá en consumo, y ese consumo regresa a los negocios. Por lo tanto, más personas ganando dinero es igual a más personas gastando dinero. Y cuando un sector contrata más, arrastra a más proveedores, requiere más servicios y también busca otros comercios. Eso se llama multiplicador económico. Pero ahora vamos desde el punto de vista de la parte productiva. Según el INEGI, el 58% de los trabajadores en México tardan hasta 2 horas para llegar a su trabajo. Por ley, el horario de comida no forma parte de la jornada laboral. Esto significa que en promedio una persona invierte alrededor de 2 horas de traslado de su casa a su trabajo, más 1 hora de comida, más 8 horas de trabajo y aproximadamente 2 horas de regreso del trabajo a su casa. En total, invierte 13 horas diarias dedicadas al cumplimiento laboral, conforme a la ley que solamente contempla 8. Pero para el trabajador en este ejemplo, está invirtiendo hasta 78 horas semanales para trabajar. Si su jornada empieza a las 8 de la mañana, significaría que tendría que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo, 2 horas de traslado
al lugar en donde trabaja, salir a las 5 de la tarde, regresar a su casa más o menos a las 7 de la noche y dormir un poco para hacer exactamente lo mismo al día siguiente. De lunes a sábado solamente tendría 24 horas reales de descanso, pero la reforma le permitiría 48 horas de descanso efectivo, o sea, el doble. Esto no solo beneficia al trabajador, también beneficia al patrón. De acuerdo con la ley del Seguro Social, se protege al trabajador desde que sale de su casa hasta que vuelve a su casa después de trabajar. Un trabajador mal descansado tiene más probabilidades de sufrir accidentes y generar gastos para la empresa y para el Seguro Social. En cambio, un trabajador descansado es más productivo. Según la OCDE, la productividad puede aumentar hasta un 40% cuando el trabajador está bien descansado, menos estrés, más concentración, menos errores y por lo tanto menos accidentes. Un trabajador descansado produce más en menos tiempo. Una de las soluciones que se le ofrecieron a las empresas es que los patrones optimicen sus procesos. Mejor organización es igual a menos desperdicio de tiempo y un flujo de trabajo más eficiente. Perfecto, entonces las empresas están locas. Lo mejor es irnos a la reforma laboral y descansar 40 horas. Solucionado, ¿no? No tan rápido. La economía de México está dividida en 3 sectores: primario, secundario y terciario. El primario depende básicamente del sol, la lluvia y el clima, o sea, la ganadería, la agricultura y la pesca. El secundario, que tiene que ver con máquinas que no pueden parar porque si no se pararía la producción. Y el terciario, entendido como el comercio y otros servicios con picos de trabajo en temporadas vacacionales, principalmente servicios y turismo. Por lo tanto, no todos los sectores pueden ajustarse igual ni al mismo ritmo. Si se intentara implementar la reforma de golpe, algunas actividades económicas no soportarían el aumento de gastos antes de que los ingresos empiecen a mejorar para ellos. Entonces, ¿si resulta catastrófico reducir la jornada laboral? No, si el cambio es gradual. Algunas actividades pueden adaptarse antes que otras y eso permitiría que el dinero que reciben los nuevos empleados comiencen a moverse en la economía y a fortalecer a los negocios que no se pueden adaptar tan rápido. Si se avanza con los sectores más frágiles posteriormente, ellos tendrían más oportunidad de desarrollarse con la reforma. ¿Y qué pasa con la informalidad? Los negocios informales viven una realidad distinta, porque no pagan salario mínimo ni pagan la seguridad social, normalmente le exigen al trabajador más de 8 horas y, para colmo, no pagan impuestos. Según la Oxfam, el 86.6% de los trabajadores que trabajan en el sector agrícola no tienen seguridad social. Eso quiere decir que las personas que literalmente utilizan el cuerpo para trabajar son las menos protegidas, y esto también ocurre con trabajadoras domésticas y comerciantes. La evasión de impuestos y el incumplimiento laboral es un problema urgente que normalmente se encuentra en la informalidad laboral. Y después de todo esto, la pregunta final sería inevitable: ¿México está preparado para una reforma laboral de 40 horas? La respuesta es sí, pero depende de cómo se haga. Si el cambio es brusco, sí, habrá sectores que quiebren. México no es Alemania, ni Japón, ni Islandia, y nuestra economía no aguanta errores masivos. Pero en cambio, si es gradual y empieza por sectores fuertes para posteriormente ir con los más débiles, fortalecería la formalidad. Así se impulsaría la productividad y se combatirían los abusos. Entonces sí, la reducción de la jornada laboral no sería una catástrofe, sería una oportunidad histórica para millones de personas que hoy casi no tienen vida y que requieren más descanso, más tiempo real, más salud y por lo tanto creando más productividad. Y sí, más dinero circulando en la economía, pero también es una oportunidad para que las empresas que sí cumplen no carguen solas con el costo del cambio, porque este debate no es solo sobre las horas, es sobre la dignidad, la productividad, la responsabilidad y sobre cómo queremos que México avance en los próximos 20 años. Antes de gritar, ¿esto hundirá al país o esto es lo mejor que le ha pasado a México?, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿queremos seguir defendiendo un modelo que exprime a quienes sostienen el país? ¿O queremos construir uno que reparta mejor el tiempo, el esfuerzo y las oportunidades? Porque lo que está en juego no es solo una reforma laboral, es el futuro económico, social y el humano de México. ¿Y tú? Después de escuchar todo esto, ¿crees que México está listo para cambiar? Gracias por ver el video. YouTube piensa que podría gustarte este video. Que lo disfrutes.